Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Te pido perdón, Señor, si ha habido alguna actitud que en mi corazón, algo que te ha ofendido. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, toma el control de este lugar. Yo te pido, Señor, que lo que tú quieras decir a tu casa venga de ti. Yo no quiero hablar de mi conocimiento, sino quiero que uses mi vida para hablar de ti. Habla, que tu pueblo escucha. Mira que te lo pido en el nombre de Jesús. Yo disminuyo para que tú crezcas en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. El Señor me dio un versículo y no me costó mucho tratar de desarrollar esta prédica. Estuve buscando, leyendo, buscando autores. ¿Qué quiere decir? La charla del día de hoy se llama Vivir ganando. ¿Cómo se llama? Vivir ganando. ¿Qué quiere decir, pastor? ¿Vamos a hablar de business? ¿De money? No vamos a hablar de esa ganancia. Ni de business, ni de money. Pero sí vamos a ganar de ganancias. El versículo que el Señor me dio es un versículo que yo uso mucho, más cuando la gente quizás está enferma y tiene miedo a morir. ¿No? Más lo he usado yo para la muerte. ¿Sí? Filipenses 1:21 dice, ¿qué dice? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, yo siempre he dicho que si nos morimos es ganancia, ¿no? O sea, no deberíamos tener miedo a la muerte. Sin embargo, no es lo que pasa con nosotros. A la primera enfermedad, yo recuerdo que escuchaba a alguien que le dolía la cabeza y ya pensaba que tenía un tumor en el cerebro. No, y si tengo un tumor en el cerebro, y de repente era, no sé, insolación, ¿no? Y mucha gente le teme a la muerte. Pero hoy no vamos a hablar de la muerte porque hay algo interesante. Voy a explicarte más o menos lo que quiso decir Pablo, pero hoy vamos a hablar de la primera parte. Porque yo busqué en el diccionario la palabra vivir. ¿Cuál es el significado de vivir? ¿Quién me dice? Es algo sencillo. Tener vida. Nada más. ¿Cuál es el significado de vivir? Tener vida. ¿Qué es tener vida? Moverse, poder. Pero el significado de vivir es tener vida. ¿Sí? Ahora, para Pablo el significado de vivir no es tener vida. O sea, Pablo rompió las reglas semánticas y dijo, para mí el vivir es vivir para Cristo. No, así no dijo. El vivir es Cristo. O sea, esto retumbó en mi cabeza. Ayer me acosté como a las 3 de la mañana pensando en eso. Hoy tuve que levantarme como a las 6:30 para venir a las 8. Así que los que ya han llegado tarde, arrepiéntense, ¿no? Y hoy ya me costó mucho pero, o sea, yo soy una de las personas que muchas veces lee la Biblia y encuentra una palabra, busca en el diccionario y el diccionario me va hablando muchas veces, pero aquí no había mucho que decir. El vivir es Cristo. Para Pablo vivir no tiene más significados que Cristo. Vamos a leer el contexto completo para poder entender un poquito mejor. ¿Sí? Vamos a leer Filipenses capítulo 1, 12, 14. No sé tú, pero, pastor, no sé qué quiso decir. Para mí, el no entender qué significa el vivir es Cristo, porque no es el vivir para Cristo, sino el vivir es. Vivir es Cristo. Entonces, si no es Cristo, ¿qué estoy haciendo? Estoy muerto. Y mucha gente está muerta porque no está viviendo como debería vivir.
Porque si la muerte es ganancia, el vivir también debe ser ganancia cuando vives de la manera adecuada. Cuando vives y tu vivir es Cristo. Por eso puse el título Vivir es ganancia. Ya no el morir es ganancia, sino vivir ganando. Porque mucha gente en la actualidad no quiere vivir, vive por vivir. Pasan los años y dicen, han pasado 10 años, ayer tenía 19 años, ayer tenía 15 años, y pasas y tú te das cuenta que pasan los años, crecen las arrugas, pero no estás viviendo como Cristo quiere que vivas. Amén. Primero, para leerte el contexto, Pablo le escribe la carta a Filipenses desde la cárcel. ¿Sí? ¿Cuándo escribe Pablo esta carta? En la cárcel. O sea, Pablo está en la cárcel. Mira, Filipenses capítulo 1 del 2 al 14 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo habla de que está en la cárcel y que esto ha mejorado el progreso del evangelio. Verso 13 dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Verso 15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, en esto me gozo y me gozaré aún. Verso 19 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que de nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y ahí viene el versículo: porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Verso 22 dice: mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Quiero que entiendas algo. Si tu vivir no es Cristo, para ti el morir no es ganancia. Porque Pablo entendía que el morir es mucho mejor, porque se iba a encontrar ¿con quién? Con Cristo. Él vivía para Cristo. ¿Se entiende? Y Filipenses nos da algunas cosas por qué el vivir para Pablo es Cristo. ¿Sí? Y yo creo que lo que Pablo, o como Pablo vivía, es la manera que todos deberíamos vivir. Amén. Voy a darte algunas características, ¿no? ¿Por qué el vivir para Pablo es Cristo? Primero, Cristo era el ejemplo de Pablo. En Filipenses 2, 5, 8 es un versículo que hasta cantamos. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, no siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es una canción cuando cantamos Yeshua, ¿no? Y aparece alguien y da ese versículo, ¿no? Pero para Pablo, Jesús era su ejemplo. Porque Jesús entregó todo. Y Pablo estaba dispuesto
a entregar todo. Tú dices que Jesús murió en la cruz. No, Jesús no murió en la cruz solamente. Acá describe lo que hizo Jesús, ¿no? ¿Qué dice? Que dejó su forma de Dios. Dejó el trono, se hizo hombre, y no solo eso, aún como hombre se humilló. Y te pregunto, si el mismo Dios se hizo hombre y como hombre se humilló, nosotros cuánto no más. Yo creo que Pablo en la cárcel, él decía, ¿no? Lo que hizo Cristo es superior. Por más que yo esté en la cárcel, lo que hizo Jesús. Yo quiero decirte algo, ¿no? Lo que tú hagas probablemente nunca se compare a lo que hizo Jesús. ¿O sí? Porque primeramente tendrías que estar a la diestra del Padre, ¿no? Y creo que acá algunos tienen alas, pero no se acerca a la diestra del Padre. Amén. Para Pablo, Jesús era su ejemplo. Ahora sí, Cristo era el tesoro de Pablo. Filipenses 3, 7, 8, que leí anteriormente. Por cuantas cosas eran para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este es uno de los versículos más fuertes de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque dice, antes de Cristo, lo mejor que tenía, lo tomo por basura. Porque para mí, para Pablo, mi tesoro es Cristo. Y yo sé, aún me pongo en la lista, que la gran mayoría, nuestro tesoro no es Cristo. Nuestro tesoro puede ser un hijo, puede ser un carro, puede ser algo material, aún nuestra propia vida. ¿Se está entendiendo? Pablo decía que todo lo tengo por basura. ¿Tú te imaginas decir eso? O sea, a ver, seamos realistas, ¿no? O sea, Pablo decía, no hay nada que se compare a Cristo. Comparado a Cristo, se me venía a la mente, ¿no? ¿Ustedes saben cómo es un Lamborghini? O sea, es un auto. ¿Alguien sabe de auto? Un Lamborghini. Imaginen, ¿no? Acá, no sé, no quiero menospreciar ni un carro. Ya ponte, un Kia Rio, ¿no? Un Kia Rio con un Lamborghini. Un Lamborghini, $200,000, ¿no? Aproximadamente. Un Kia Rio, $10,000 aproximadamente. Tú dirás, pucha, esto es basura a comparación de esto, ¿no? Porque cuando tú comparas las cosas, cuando tú conoces realmente las cosas, sabes qué es lo mejor. Y Cristo es como un Lamborghini. Sin embargo, nosotros preferimos el Kia Rio. El pastor Yanone la semana pasada hablaba de lo eterno y el momento. Y muchos escogemos el momento. Escogemos el plato de lentejas, porque es el momento, cuando no sabemos el valor de lo eterno. ¿Me entienden? Y lo eterno vale mucho más. ¿O tiene precio lo eterno? ¿Tú podrías pagar tu salvación? No se puede pagar la salvación. ¿Se comprende? Lo que pasa es que, ahora, esto es una verdad que es difícil de vivir. Porque si para ti Cristo es tu tesoro y todo lo demás es como basura, se notaría en tus acciones. Porque tu vida iría rodeada a Cristo y no a lo demás. ¿Se entiende? Para Pablo sí. Miren, Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso, y él vivía de acuerdo, era un hombre celoso de la palabra, de la doctrina, era un orgulloso de ser judío. Y los judíos eran muy orgullosos.
por llamarse judíos. Ellos menospreciaban a otras, como los samaritanos, como los cananeos. Los judíos siempre se creyeron una raza superior. Pero Pablo dice, todo eso no sirve. Todo eso lo tomo por basura. Todo lo que yo conocía, todo conocimiento que yo antes. Porque para mí Cristo es mi tesoro. Cuando Cristo es tu tesoro, tus decisiones van basadas a Cristo y no al revés. ¿Se entiende? ¿Sabes cuál es el problema de que las cosas no vayan mal? Porque nuestras decisiones no están basadas en Cristo, sino están basadas en otros tesoros. Amén. Otra cosa, Cristo era la meta de Pablo. ¿Cuántos tienen metas? ¿Es malo tener metas? No, es muy bueno tener metas. Pero tú y yo debemos tener una meta principal. Y la meta de Pablo era Cristo. Y en el verso 8 lo dice, ¿no? Ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La meta de Pablo era Cristo. Y parece sencillo, pero tu meta es un día encontrarte con Cristo Jesús. Es nuestra meta. ¿Se entiende? ¿Qué más? Cristo es la justicia de Pablo. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios y por la fe. La justicia para Pablo, ¿quién era? Cristo. Cristo también era la esperanza de Pablo. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Cristo era el gozo para Pablo. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y aquí quiero detenerme un momento, porque hay muchas personas que requieren de otras cosas para tener gozo. Yo sé que quizás es necesario una pareja, quizás es necesario bienes como quizás un auto, una casa, pero tu gozo, ¿de dónde debe venir? De Cristo. Cristo era el poder para Pablo. Ahora que estamos en el año de Empower, un versículo muy conocido, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, y sin muchos preámbulos, Cristo era todo para Pablo. Eso es vivir en Cristo. Para Pablo, Cristo era todo. La pregunta, para ti, ¿en qué lugar tienes a Cristo? Algo que el Señor pone en mi corazón en ese lugar, en este momento, es que muchas personas viven conforme a como ellos quieren y no es para Cristo. Y mientras no vivas para Cristo, mientras tu vivir no sea Cristo, muchas veces en vez de vivir, vas a estar muriendo. Si el día de hoy tú sientes o sabes que no estás viviendo, probablemente es porque aún no has entregado tu vida a Cristo. Y es simple, ¿no? Porque cuando Nicodemo se acerca a Jesús, ¿qué le dice Nicodemo a Jesús? ¿Cómo debo hacer para heredar o para la vida eterna? Y Jesús le dijo algo importante. Tienes que nacer de nuevo.
No. Y para nacer de nuevo, ¿qué tenía que hacer? ¿Meterse en el vientre nuevamente? ¿Era así? ¿Han leído Juan capítulo 3? Bueno, si no han leído, léanlo. Jesús dijo, lo que nace en la carne, carne es. Y lo que nace en el espíritu, espíritu es. Y quiero que entiendas algo. Si tu vivir aún sigue siendo las cosas terrenales, las cosas materiales, si tu gozo, si tu justicia, si tu esperanza depende de muchas circunstancias y no de Cristo, probablemente aún no hayas nacido del Espíritu Santo. Yo entiendo, puede haber circunstancias difíciles, puede haber problemas difíciles, pero repito, algo que me quedaba muy claro la semana pasada es que ser cristiano es vivir en Cristo. Que o eres cristiano o no lo eres. Porque el que decide ser cristiano, el que decide ser cristiano de verdad, su vida depende de Cristo. Y tú dirás, pastor, pero eso ya lo sé. Ya sé que tengo que... Eso me lo enseñaron en la escuela dominical, vivir es Cristo. Pero acá hay una revelación más grande. Para vivir en Cristo, tienes que morir a todo lo demás. Y el morir no es fácil. Tienes que morir muchas veces a lo que deseas. Porque uno de los puntos era que mi meta sea Cristo, ¿no? Y muchas veces nuestras metas, que son buenas, si no van alineadas a Dios, nos alejan de Dios. Amén. Yo quiero que entiendas algo. Cuando tu vida le pertenece a Cristo, muchas veces, ¿quién ha orado diciendo, Señor? ¿Alguien ha orado así alguna vez? Señor, ayúdame. Lo vuelvo a explicar, anteriormente lo he explicado. Cuando uno usa la palabra Señor, esa es la palabra que usaban los esclavos para sus amos. ¿Realmente Cristo es tu Señor? ¿Realmente tu vivir es Cristo? Pablo no lo escribió es Pablo, bueno, Pablo era Pablo. ¿Tú sabes por qué nos identificamos tanto con Pablo? Porque Pablo, al igual que nosotros, no conoció físicamente a Jesús. Fue contemporáneo a Jesús, pero nunca lo vio físicamente. Jesús se le apareció en una visión como un rayo y a partir de ahí él se convirtió. Al siguiente día, el asesino de cristianos era el predicador más grande que ha tenido la historia y que gracias a él conocemos. ¿Por qué? Porque entendió algo, que su vivir para él no es vivir para Cristo, sino que es Cristo. Hay una palabra, el para y el es. Cristo era todo para Pablo. Y yo sé que quizás tú estás en este lugar, vienes a congregarte, pero siendo sincero contigo mismo, si te pregunto, ¿Cristo es todo para ti? No, mis hijos, mis hijas. Te pregunto, ¿cuántos conocen la historia de Job? La historia de Job es que Job era un hombre muy próspero, esposa, hijas, y Job lo perdió todo, hasta hijos. Una de las frases conocidas de Job es: desnudo nací del vientre de mi madre y desnudo me voy. Porque si tú no entiendes la revelación, que todo viene de Dios y todo es para Dios, tú crees que quizás, no, es mis fuerzas, es para mí. Mientras no entiendas que todo viene para Dios, quizás aún no ha sido revelado para ti que el vivir es Cristo. Y si no estás viviendo en Cristo,
¿Qué está pasando? No estás viviendo. O prácticamente estás perdiendo. Y son esas personas que para ellos el vivir es una pérdida y el morir es más pérdida aún. Quiero que entiendas algo, ¿no? La conversión de un cristiano no lo hace una decisión. No, yo decido ser cristiano. Lo hace el Espíritu Santo de Dios. Él es el que transforma realmente. Pero quiero que entiendas algo. Cuando Jesús vino, Él dijo, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya para que ustedes, para que venga el Espíritu Santo y los convenza de pecado. Y quizás esto puede parecer algo abstracto y yo me podía pensar y retumbar en la cabeza si realmente estoy viviendo y si para mí también el vivir es Cristo. Te pregunto, ¿estás viviendo de esa manera? ¿Estamos viviendo como Pablo? ¿O a la primera circunstancia difícil, hacemos lo que queremos? Hermano, hermana, el morir a lo que queremos no es fácil, porque muchas veces lo que queremos está equivocado. Hay mucha gente, yo sé que quizás mucha gente dice, uy, yo quiero tener mucho dinero, y los que tienen dinero dicen, no, esto no da la felicidad. Claro que quizás sería mucho más fácil tener dinero. Es extraño que los que tienen todo el dinero dicen que eso no da la felicidad. Pero yo creo que Cristo, en Él encontramos nuestra verdadera felicidad. Yo no sé cómo tú estés, si estés vivo o muerto. Pero acá la Biblia, Pablo define como vivir es Cristo. No, pero yo estoy viviendo. Hay mucha gente que está viviendo, pero en realidad no está viviendo. Está sobreviviendo, diría yo. Está existiendo porque existe. Ponte de pie. Yo me ponía a pensar cómo Pablo llegó a ese nivel. Estudió escuela bíblica, estudió academia. ¿Qué hizo Pablo, no? Él era orgulloso judío, orgulloso fariseo, orgulloso de la doctrina judía. A tal punto que Pablo era tan orgulloso de eso que mataba a cristianos. Mataba a cristianos por lo que creía. Y sus historiadores dicen que Pablo tenía una situación económica buena. No era pobre. Un día se encuentra con Jesús, no físicamente, sino en una visión. Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y a partir de allí, a partir de ese encuentro con Jesús, Pablo cambió. Y de lo que era orgulloso, de que yo soy así, yo estudié esto, yo no sé, tengo mi magíster, yo soy lo máximo, yo soy bien bueno, bien buena. Pablo dijo, no, todo eso es basura. Lo más importante que tengo es Cristo.
quiero serle sincero, aún me cuesta comprender qué significa vivir es Cristo. Que parece simple, pero no es tan simple como parece. Pablo murió decapitado, probablemente después de escribir Filipenses, escribir las últimas cartas. Él no tenía miedo a la muerte, porque su vivir es Cristo. Y si no vivía para Cristo, nos llamamos cristianos. ¿Qué significa ser cristiano? Que vivas, que tu vivir sea Cristo. Y yo sé que estás intentando ser cristiano. Si estás en este lugar es porque has separado tu tiempo, porque dirías, wow, sí, estoy aquí, tengo que venir a la iglesia. Pero de eso no trata ser cristiano. No es suficiente. No es suficiente con venir a la iglesia, venir a la academia. No es suficiente con servir, con estar. Si tu vida entera no es de Cristo, no es suficiente. Eso es vivir en Cristo. La diferencia de las religiones que enseñan, ven a la iglesia. Cristo nunca enseñó eso. Aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Aquel que quiera ser mi discípulo tiene que aborrecer a padre, madre, hijo. Está en la Biblia. Y puede ser no controversial, pero no es que aborrezcas, sino que a comparación de Cristo, todo lo demás debería ser como basura. Pastor, pero eso es un egoísta. El que te dio todo y el que te lo puede quitar todo. Es que no estás entendiendo. Así como te lo dio todo, te lo puede quitar. A Él es el que deberías buscar. Yo no sé si te lo revela, pero cada vez que yo vuelvo y en mi cabeza retumba, el vivir es Cristo, el vivir es Cristo, el vivir es Cristo. ¿Estás viviendo así? ¿Tu vivir es Cristo? ¿Podrías decir el vivir es Cristo? ¿Estás viviendo así? No, es que no puedo. ¿Estás seguro que no puedes? Tu vida no va a cambiar. Va a ser la misma si tu vivir no es Cristo. Yo no sé si habrán escuchado, porque muchas veces oro así. Yo disminuyo para que tú crezcas, pero es que tu vivir sea Cristo. Es que tu yo anterior esté crucificado y muerto, que ya no vives para ti, que pase lo que pase, problema que pase, enfermedad que venga, circunstancia que venga, tú vives para Cristo, porque Él te transformó, Él te cambió. Y yo oro el día de hoy para que Él te revele qué es vivir, cómo debes vivir.